Problemas respiratorios no, dolor de cabeza, a veces. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Arenas, mi compañero es Luis Miguel y el día de hoy estamos con Lady Viviana Rodríguez, que es nuestra compañera que nos va a ayudar a hacer esta capacitación sobre el estrés laboral. Ya realizamos el cuestionario para la evaluación del estrés y seguido de esto vamos a iniciar con la presentación. Entonces vamos a iniciar diciendo que esta es una capacitación realizada por la profesora Silvia Inés, que es nuestra profesora de psicobiología. Y ahora sí vamos a empezar con el tema. Entonces vamos a entrar en general qué es el estrés. El estrés ya es una reacción. Como tal es una reacción, puede ser emocional, cognitiva, fisiológica, comportamental, que se ve reflejada en el individuo ante el entorno o ante situaciones como exigencias o presiones laborales que tal vez al trabajador lo ponen como que le sobreexigen mucho de acuerdo a sus capacidades y conocimientos y lo llega a frustrar. También dice que pone a prueba al individuo, dice que es uno de los principales problemas de salud laboral actualmente y que repercute en un importante coste económico y social, ya que pues al haber tanto estrés pues se generan enfermedades, tanto enfermedades mentales como físicas, y pues eso incrementa pues un costo. Tenemos las características. Dice que el nivel de estrés depende de las condiciones del trabajo. Esto quiere decir que si estamos expuestos a unas condiciones laborales bastante pesadas, bastante malas, el estrés va a ser mucho más alto, que cambia a lo largo del tiempo, o sea que no es lineal, sino que puede aumentar o puede disminuir, es como una montaña rusa. Dice que es el resultado de la constante interacción entre el individuo y la situación, dependiendo de la situación en la que el trabajador se encuentre y cómo la sepa llevar, ya se define si su estrés aumenta o disminuye o se mantiene. Dice que puede llegar a ser crónico, el estrés no es una enfermedad, pero si no se trata debidamente puede llegar a ser crónico y pues ya es algo más peligroso. Bueno, el estrés se ve afectado en varios sistemas. El primer sistema en que se ve afectado es un poco el sistema nervioso, porque el sistema nervioso recibe la información de otros sistemas que es dirigida hacia el cerebro, y el cerebro pues actúa frente a estos sistemas, a este estrés. Por ejemplo, soltando hormonas, pero ya lo veremos más adelante. Bueno, el sistema endocrino se ve un poco más porque suelta una hormona llamada adrenocorticotrófica que sirve para avisar a nuestro cerebro sobre el estrés. Esa hormona que se suelta para mandar esa información, a avisar que debe actuar, cómo debe actuar nuestro sistema frente a ese estrés. El sistema inmune se ve afectado porque disminuyen sus células B, estas células producen anticuerpos, y aumenta la adrenalina y el cortisol, lo cual nos hace que nuestro corazón acelere, nos empiezan a sudar las manos y así. El sistema autónomo está dividido por dos sistemas, el parasimpático y el simpático. Estos sistemas nos generan cambios fisiológicos en el cuerpo, esto dependiendo de cuál de los dos está activado. De hecho, acá en la imagen se da cuenta, por ejemplo, uno dilata el ojo y otro lo contrae. Esto viene dependiendo de cada parte del cuerpo. Por siguiente, vamos a diferenciar qué es un estrés fisiológico y un estrés patológico. El estrés fisiológico, como ya lo nombró Diana, es estrés normal y que lo necesitamos en nuestra vida. Es un estrés que nos ayuda a adaptarnos al miedo. Por ejemplo, una situación de miedo, nos estresamos y actuamos. Entonces, ese estrés es el que nos genera actuar frente a eso. Y el estrés patológico, que ya es un estrés malo, un estrés que nos puede llegar a la muerte literalmente, pero ya son extremos. Y ahí como se ve, por ejemplo, dice que el estrés patológico se puede vivir en estrés agudo y crónico. El agudo es ya cuando sentimos la ansiedad, que muchas veces pasa, que ya se ven algunas representaciones por los problemas respiratorios, por a veces temblores, presión en el pecho, se puede ver así. Y ya el estrés crónico ya es cuando la persona está tan cargada de esto que llega a desarrollar una depresión, que esto sí ya hay que pues es algo mucho más avanzado que el estrés normal. Bueno, acá tenemos un estudio que
hizo la Encuesta Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el 2007, que son las situaciones que más estrés le generan a un trabajador. En la primera tenemos el riesgo de tener un accidente, genera un estrés del 22,6%, el riesgo de perder el empleo, la cantidad de trabajo que va a realizar, que es una de las que más genera porque en algunas empresas sobreexplotan a los trabajadores y realmente eso es una carga muy fuerte para ellos. Tenemos también el riesgo de tener una enfermedad. Las posturas que debe adoptar para realizar su trabajo son importantes porque a veces, por ejemplo en su caso, que trabaja todo el tiempo frente de un computador, a veces genera mucho estrés porque estar todo el tiempo en la misma posición, en la misma situación, genera demasiado cansancio y puede llegar a entumecer los músculos, generando algunas molestias musculares que se ven reflejadas con el paso del tiempo. El ritmo del trabajo, el horario, es una de las cosas que también están ahí, porque hay personas que trabajan prácticamente todo el día, lo cual no es lo correcto, pero es muy común verlo más que todo en nuestro país. Los esfuerzos físicos, la monotonía del trabajo, que es lo que veníamos hablando ahorita, estar todo el día frente a un computador en la misma posición, todos los días haciendo lo mismo por semanas, meses, años, genera demasiado estrés. Y las relaciones con personas externas a la empresa. Estas son algunas de las manifestaciones que se pueden ver. Se pueden manifestar de varias formas y en esta ocasión vamos a hablar de 3. Las emocionales pueden generar irritabilidad, enojo, depresión, desgaste mental, incluso problemas amorosos o familiares, que llega el caso que a veces una persona llega a un nivel de estrés que sale de su trabajo tan estresado y llega a desquitarse con su familia, o puede que en sus relaciones amorosas no dé fruto debido a eso, porque eso como que interviene en esas relaciones. También tenemos manifestaciones físicas como son la tensión muscular, el dolor de cabeza, la náusea, la fatiga, el riesgo de obesidad, los problemas intestinales, los problemas también cardiovasculares. También por último tenemos las cognitivas, que ya son cuando se presentan problemas de sueño, problemas de memoria, atención, concentración, incluso a tomar decisiones, que ya la persona llega como a un desgaste mental tan grande que se le dificulta tomar decisiones. Y es algo que pues, la gente como que no lo nota, porque es algo que no se le da la importancia que realmente debería darse. Entonces, ya teniendo en cuenta esas manifestaciones, uno puede tener una idea de cuándo está llegando a ese estrés que no queremos llegar, para que no llegue a ser un estrés crónico. Y por último, bueno, tenemos los factores de riesgo, que son características o circunstancias que pueden detectar en un individuo que lo hace más vulnerable o propenso a desarrollar o padecer una enfermedad, en este caso el estrés. Entran agentes psicológicos y ambientales. Los psicológicos es cuando una persona es muy tímida, introvertida, cuando tiene esa autoinfluencia que se deja influenciar de veces de sus pensamientos, de otras personas. También de padecer ansiedad. Una persona que padece ansiedad es muy propensa a desarrollar un cuadro de estrés laboral muy alto. Y los agentes ambientales, en estos tenemos el fin de una rutina. Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo y esa rutina se acaba, genera un estrés porque estamos acostumbrados a hacer algo y es como un cambio tan grande en nuestra vida que nos va a generar cierto estrés. Un cambio inesperado o los sucesos dramáticos como la pérdida de un familiar, la pérdida del trabajo, que lo cambian a uno. Por ejemplo, algunos trabajadores los trasladan de ciudad, entonces tener que dejar todo lo que tenían en esta ciudad y pasar a otra ciudad, eso les genera bastante estrés. Entonces esos son como los factores de riesgo que tenemos que tener muy presentes para que no se llegue a desarrollar ese estrés. Bueno, ahora sí, por último, este es el método de solución, se llama el 478, es un método en donde tienes que tomar aire 4 segundos, mantenerlo 7 y soltarlo lentamente por 8 segundos. Este método es bastante utilizado. Exacto. Es un sticker para que lo pegues en tu sitio de trabajo, si en una mesita lo pegues y cuando tengas estrés lo ves y dices, bueno, voy a hacer esto. Es un método bastante usado y no solamente se utiliza para el estrés, sino también para la ansiedad y el insomnio. No es el único método que se puede utilizar para el estrés, pero sí es como el más efectivo. También te regalamos esa pelotita anti-estrés para cuando tengas ansiedad
o cuando hay Los estrés. problemas de movilidad, de estar tanto tiempo en el computador, a veces hace falta desestresar las manos. Y pues realmente eso sería como todo en general respecto al estrés, más que todo como para tener en cuenta cómo se produce, cómo funcionan los factores de riesgo y las manifestaciones.